la ciudad, como es su muralla, o lo que queda de ella. Dejaremos para otro capítulo los detalles de la polémica actuación. No estaría mal dedicar un audio a la historia de los despropósitos urbanísticos de nuestra sufrida Úbeda. Centrémonos, pues, en algunas curiosidades que sacaron a la luz los trabajos en este tramo de la cerca. Estamos hablando, lógicamente, de la restauración del tramo de muralla de la zona meridional conocida como Redonda de Saludeja. Corramos un tupido velo sobre la alteración de la secuencia estratigráfica que supusieron los trabajos y quedémonos con el intento de salvar los muebles que desde la Delegación Provincial de Cultura de Jaén se hizo para llevar a cabo una intervención arqueológica de urgencia antes de que el daño fuera irreparable. Sin entrar en detalles, baste decir que durante la excavación se pudieron documentar 5 metros de relleno arqueológico, con una secuencia muy amplia que los autores remontan al tercer milenio a.C., aparte de una información muy valiosa sobre los sistemas empleados para erigir murallas y otro tipo de construcciones menores en periodos tan antiguos. No se detectaron, sin embargo, niveles romanos, pues la secuencia a partir de la primera mitad del primer milenio a.C. es interrumpida por la fundación de la muralla medieval, habiéndose detectado la destrucción de algunas sepulturas en los añadidos de los siglos XV al XVII. No quiere decir que no hubiera poblamiento en periodos posteriores al segundo milenio a.C., sino que el levantamiento de la cerca medieval dio al traste con aquellos niveles que pudieron albergarlos. Con esta información, junto con los descubrimientos previos de Santa María, van a quedar constatados por la ciencia dos hechos de sumo interés. 1. Ambos yacimientos, Santa María y la zona de muralla intervenida, presentan una secuencia cronológica similar. 2. El sistema de fortificación del Alcázar, al menos en su tramo meridional, es el resultado de un proceso continuo y constante de reestructuración que determinó el abandono y sustitución de algunos de sus tramos por nuevos lienzos que han llegado hasta hoy. Podemos decir que a partir de 1985 el ámbito del barrio del Alcázar es considerado de forma oficial como el núcleo originario de la ocupación de Úbeda, con una ocupación que se remonta hasta el tercer milenio a.C. El mundo de la especulación queda definitivamente abolido por los hechos consumados. Nuestra historia se dispone a abordar el último capítulo, pero antes de adentrarnos en el yacimiento estrella de la ciudad, hagamos una breve mención a los hallazgos habidos en el Palacio de Don Rodrigo de Orozco, frente al Parador de Turismo, a partir del año 2001. En los sondeos realizados para valorar el potencial arqueológico del solar, se constata la presencia de los restos de la fortificación que delimitaba el barrio del Alcázar antes de su demolición a inicios del siglo XVI, esto es, la muralla norte que protegía la zona noble de la ciudad. También se aprecia parte de la fachada de un complejo palaciego que se identificó como el citado Palacio de Don Rodrigo de Orozco, cuya construcción se inicia a mediados de este mismo siglo, el XVI. En los estratos prehistóricos se documenta de nuevo la secuencia estratigráfica obtenida en otros yacimientos de la zona. Encontrarán los investigadores ocupaciones del primer milenio a.C. hasta una época romana, la cual presentará un fuerte deterioro debido a las construcciones defensivas de época islámica y cristiana, la muralla y la barbacana. Aún queda mucho por excavar, mucho por documentar en este interesantísimo solar del que fuera otrora un magnífico palacio renacentista, sobre todo en lo que atañe a estos sistemas defensivos prehistóricos. Lástima, una vez más, que la cultura siempre ocupe el furgón de cola de las partidas presupuestarias cuando vienen mal dadas. O sea, casi siempre. No obstante, no hay que perder de vista este lugar. Quién sabe si la fortuna y el erario nos sonríe y podamos encontrar en el futuro nuevas piezas de este puzzle endemoniado de la historia primigenia de Úbeda. Y ahora sí, el yacimiento de las Eras del Alcázar nos llama. Dijimos en la introducción que el motivo de iniciar los trabajos arqueológicos en este área concreta del Alcázar se debió a un hecho fortuito, las intensas lluvias caídas durante el invierno de 1995-96, que hicieron peligrar las viviendas situadas por debajo de los terrenos del segmento oriental de esta zona. Los objetos aparecidos al remover la tierra por acción mecánica obligaron a detener las obras y por fin iniciar un trabajo de documentación arqueológica con equipos de investigación altamente cualificados y usando los medios de datación más avanzados.
Por primera vez se iba a investigar un yacimiento con el único propósito de desvelar el pasado, y no como venía ocurriendo hasta la fecha, inserto en el marco de una intervención ajena a la investigación histórica, cuyos resultados, como hemos visto, no podrían ser nunca concluyentes debido al apresuramiento que las condiciones exigían. El yacimiento arqueológico ocupa unos 62.000 metros cuadrados. Este espacio se sitúa en el límite meridional del casco urbano de Úbeda, con un amplio dominio visual del valle del Guadalquivir. Hay que señalar, desgraciadamente, que las máquinas excavadoras destruyeron una buena parte de la información prehistórica en un primer momento, cuando se intentó atajar el problema de las inundaciones, ignorantes aún de ese mundo silente del subsuelo. Estos daños ya serían irreparables. Unos años más tarde, en el año 2000, el Ayuntamiento de Úbeda iniciaría los trabajos de limpieza del terreno para poder llevar a cabo el estudio del relleno arqueológico en el lugar. Los 346 metros cuadrados de estratigrafía arqueológica que se han estudiado convierten a las eras del Alcázar en la mayor secuencia prehistórica reciente del Alto Guadalquivir. Y lo más asombroso, la ocupación en esta unidad geomorfológica puede retrotraerse a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, ocupación que se sucede de forma continuada al menos hasta mediados del segundo milenio antes de Cristo. La razón de esta interrupción, precisamente en estas cronologías, el segundo milenio antes de Cristo, hay que buscarla en las sucesivas ocupaciones posteriores, que van destruyendo los sustratos precedentes y eliminando así la información previa. Por debajo del segundo milenio la secuencia es continua. A partir de aquí, se va reordenando el espacio con cada nueva ocupación, haciendo desaparecer la información anterior. En una palabra, cuanto más moderno, más confuso. Pero ¿podemos estar seguros que hubo una ocupación continua siempre y en todo momento y nunca algún periodo de vacío o despoblamiento a partir del segundo milenio antes de Cristo? La respuesta tendrá que esperar a futuros estudios en otros lugares del Alcázar. De momento, y siempre refiriéndose a la zona estudiada, lo que es seguro es que hay un corte, bien por acción antrópica al construir sobre estos estratos, bien porque no hubo poblamiento, desde la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, hasta el periodo siguiente, ya en época romana, las cerámicas del siglo IV después de Cristo. Lo mejor es que escuchemos el relato de este impresionante hallazgo en palabras de sus arqueólogos. Paso a leer un resumen de lo descubierto en las eras del Alcázar, que creo que, aunque algo extenso, merece la pena conocer. Vamos allá. El barrio del Alcázar es el más antiguo de la ciudad de Úbeda. La trama urbana actual se desarrolla dentro del primitivo recinto amurallado medieval, el Alcázar islámico. Desde su origen, este barrio ha constituido un área con total autonomía, casi una isla, debido al mantenimiento de su cota, elevada a modo de plataforma sobre el resto del terreno, y a sus limitados accesos, condicionados por la ubicación de las primitivas puertas de la muralla y por la propia topografía. Su borde norte y zona de conexión con el resto del casco histórico lo constituye la Plaza Vázquez de Molina, localización de los edificios monumentales representativos de las grandes transformaciones urbanísticas que se desarrollan en Úbeda a lo largo del siglo XVI. En el interior del barrio encontramos un vacío urbano conocido como las eras del Alcázar, ya que hasta hace unos 50 años se utilizaba como eras para la trilla del grano. En él han desaparecido las trazas de su estructura urbana original, debido al progresivo despoblamiento sufrido a partir del siglo XVI. La excepcionalidad y singularidad de este barrio reside en que bajo su superficie, unos 62.000 metros cuadrados, se localiza otro patrimonio, más desconocido y olvidado, pero igual de relevante, un extenso yacimiento arqueológico que en este momento es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Andalucía, tanto por la entidad histórica de sus bienes como por su estado de conservación y sobre todo por el programa de tutela, investigación más conservación más difusión que a finales del 2006 comenzó a implementar el Ayuntamiento de Úbeda y el Grupo de Investigación Midas, tercer milenio de la Universidad de Huelva, dirigido a la investigación, conservación y uso social del patrimonio heredado. Sus registros, con una ocupación continuada de aproximadamente 6.000 años de antigüedad, no solo identifican a Úbeda como la ciudad más antigua de Andalucía, sino que permiten tanto explicar como exponer de forma ejemplar la historia de su origen, ya que su excepcionalidad lo convierten en el único modelo capaz de mostrar este proceso por su desarrollo ininterrumpido.
Actualmente este barrio se configura como el límite meridional de la ciudad, un espolón sobre el valle del Guadalquivir delimitado por pendientes muy pronunciadas y probablemente por fortificaciones desde la prehistoria, que en época medieval acabaron definiendo el primer recinto amurallado islámico de la ciudad, el Alcázar. Desde las primeras comunidades, la elección de este lugar para establecer asentamientos estuvo determinado, además de por sus óptimas condiciones de defensa natural y de numerosos manantiales y reservas de agua, por la privilegiada situación que mantiene sobre el territorio circundante. Esta posición estratégica sobre las tierras más fértiles del valle del Guadalquivir permitió y favoreció la implantación y el posterior desarrollo de estrategias económicas agropecuarias, además de un amplio, directo y efectivo control del territorio. Uno de los objetivos esenciales de la investigación realizada ha sido el de conocer la secuencia temporal del yacimiento. El programa de dataciones ha permitido contar con un excelente armazón temporal para evaluar el análisis arqueológico e histórico. Las 36 dataciones de carbono 14 realizadas permiten concluir que el registro arqueológico de las eras del Alcázar muestra una ininterrumpida secuencia de restos de ocupaciones humanas superpuestas bajo la actual ciudad de Úbeda. Esta secuencia abarca los últimos 6000 años, entre el segundo cuarto del cuarto milenio y el primer cuarto del segundo milenio antes de nuestra era, cuya ruptura se debe a una profunda reordenación urbanística del siglo IV de nuestra era, 312 más o menos 130 años después de Cristo, que coincidiendo con el ascenso al poder del emperador Constantino, inicia otro proceso de superposición de tramas urbanas ininterrumpidas de época andalusí, que se suceden hasta el Renacimiento ubetense. La primera ocupación humana, 3500-2500 a.C., desarrolla un modelo económico agrario basado en el cultivo de cereales, leguminosas y un incipiente olivar, y una ganadería diversificada de vacas, cerdos, ovejas, cabras y caballos. Este modelo se enmarca en un paisaje dominado en más del 70% por un bosque de pinos y abedules. El modelo urbanístico está constituido por viviendas o unidades habitacionales de planta circular, excavadas en el suelo, con alzados de tapial, adobes y materia vegetal. Eran de pequeñas dimensiones y de usos diversos, incluso como tumbas. Las poblaciones de estos primeros monumentos, a pesar de tener una esperanza de vida muy corta, hombres 20 y 35 años, mujeres 12 y 14 años, se caracterizan por gozar de buena salud y una talla elevada, hasta 1,70 metros en los hombres, presentando un gran desarrollo muscular en miembros superiores e inferiores. No se aprecian diferencias sustanciales de género ni en el aspecto físico ni social. La segunda ocupación, 2200-2000 a.C., muestra el desarrollo progresivo del modelo agrario precedente, reduciéndose el bosque primigenio hasta un 30%. El análisis del polen indica que este proceso está relacionado con el aumento de las superficies cultivadas, destinadas a cereales, leguminosas y olivos acebuches. Paralelamente, emerge un bosque de encinar que, en relación con el aumento del cerdo, indica un cambio significativo en el perfil ganadero, consolidándose esta especie como fuente principal de abastecimiento cárnico. Las viviendas, manteniendo los trazados circulares, aparecen ya exentas, construidas con zócalos de piedra sobre los que se alzan paredes de tapial y adobe. El tamaño de estas aumentó y en su interior comenzó a desarrollarse una división técnica y espacial del trabajo, áreas textiles, almacenaje de cereales, manufactura de instrumentos de piedra tallada. La ausencia de espacios funerarios en las zonas de hábitat indica la existencia de verdaderas necrópolis al exterior del asentamiento, aún no localizadas. Hacia el cambio de milenio, 2000 a.C., la incorporación de Úbeda a redes políticas y territoriales más complejas implicó profundos cambios económicos hacia sociedades con una marcada división y especialización del trabajo. La deforestación ha alcanzado su máximo desarrollo. La masa arbórea nos supera el 20% y junto a los espacios cultivados el pastizal adquiere un gran protagonismo. Este cambio del paisaje fue consecuencia de un sistema de explotación más intensivo del territorio, en el que la ganadería de ovejas adquirió una gran importancia. En cuanto al patrón urbanístico, también se transforma. Las viviendas son de forma rectangular, con zócalos de mampostería y alzados de tapial y adobes. Estas muestran un mayor nivel de división espacial del trabajo y presentan como novedad la inclusión de enterramientos bajo sus suelos. A pesar de incrementarse la esperanza de vida, la población está peor nutrida y con graves patologías.
Los hombres siguen manteniendo un elevado desarrollo muscular en ambos miembros, aunque el aumento de fracturas, hernias discales, etc., señalan un incremento de la intensidad de los trabajos que realizan. Por el contrario, las mujeres pierden el desarrollo muscular en las piernas, lo que indica un cambio en el trabajo realizado que pasa al ámbito doméstico. En la zona investigada alrededor del 1700 a.C. se interrumpe la sucesión de restos